Bien, Mateo capítulo 6, si tiene Biblia, búsquelo hasta que llegue el mensaje, no sé dónde tiene que dar una vuelta. Fíjese, Jesús dice esto, póngase la mano en la cabeza y ore conmigo. Padre, abre mi entendimiento y activa mi voluntad por medio de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dice Jesús en Mateo capítulo 6, verso 16 al 18: cuando ayunéis, preste atención, cuando ayunéis. O sea que Jesús descarta que usted y yo vamos a ayunar. Lo descarta, Él lo da por hecho. No dice si llegan algún día a ayunar, no, dice cuando ayunéis. O sea que Él dice que sus seguidores ayunarían. No seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces Jesús descarta que algún día nosotros vamos a ayunar. No dice la frecuencia, no dice. La única indicación que hay es en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, había el día de la expiación, toda la nación de Israel tenía que ayunar. Sin embargo, vemos que a lo largo de toda la Biblia hay gente que ha practicado esta disciplina espiritual. Algunos lo han hecho mal, como los fariseos, que ellos ayunaban para demostrarle a la gente que eran más espirituales. Había como un estatus de que el fariseo era alguien grande delante de Dios por hacer las cosas religiosas. Pero Jesús dice que eran hipócritas, no era bueno eso. Entonces, lo que el Señor enseña es que nuestro ayuno tiene que ser para Él. Lávate la cara, peinate. Por supuesto, yo recuerdo una vez un hermano que vino y tomó literalmente esto. Y dice: pastor, ustedes cuando ayunan no se ungen con aceite ni se perfuman. No, le digo, pero eso lo que está queriendo decir es que no pongas la cara así flaquita, no te hagas el que estás débil porque estás ayunando, sino que quiere decir que seas normal, que Dios sepa que vos estás ayunando. Bueno, él creía que tenía que ungirse con aceite, y literalmente, pero no está mal, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa ayunar? Es abstenerse de comer. Usted lo hace, espero. Usted, por ejemplo, a las 7, 8 de la noche cena, 9, no sé a qué hora cena, se va a dormir. No creo que se levante a las 2 de la mañana a picar algo, no creo, ya tendría que ser muy, muy goloso, ¿verdad? Y usted a la hora que se levanta, no sé, 8 de la mañana, 9, pone la pava, se toma un matecito, se come un criollito, y a eso se le llama el desayuno, es decir, dejó de ayunar. Es decir, que todos sabemos, no es tan difícil saber lo que es el ayuno. No hace falta hacer un curso para ayunar un día. Para ayunar más días tal vez requiere un poco más de instrucciones, porque puede hacernos mal. Pero lo que hace es algo increíble, ¿verdad? De que algo que hago en mi físico también tenga efecto en el mundo espiritual. Fortalece mi fe, mejora mi conexión con Dios, aumenta el efecto espiritual contra los demonios. En un momento sus discípulos, ahí está, mire, es una disciplina con muchos beneficios. Gracias, pastora. Lo que es tener ayuda idónea, ¿no? Moldea nuestro carácter, fortalece nuestra fe. Es un medio de discernir la voluntad de Dios. Es un método poderoso de oración. Y también dice Joel 2:12 que convirtámonos con ayuno. Es una verdadera señal de la conversión. Ahora, ¿está mal comer?
No, todos lo hacemos, todos necesitamos comer. Una vez un hermano viene y me dice: mire, pastor, lo que dice acá, que Dios dice misericordia quiero y no sacrificio. Así que yo no voy a ayunar nada, porque para mí es un sacrificio. Y es cierto, no necesitas ayunar para ganar el amor de Dios ni el favor de Dios, pero sí es una herramienta que Dios y Jesús la practicó y nos dejó su ejemplo para que nosotros pudiéramos crecer en la estatura y en fe. El ayuno es una práctica natural que afecta nuestra naturaleza espiritual. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, y lo que hagamos en el cuerpo afecta también a nuestro espíritu. Miren, yo tengo algunos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, Moisés. Moisés fue increíble lo que él hizo. Él en un momento, Dios lo llama, se le aparece, y él va arriba pensando que iba y volvía en 10 minutos, y Dios lo tuvo 40 días. Ese fue un ayuno sobrenatural. No se puede hacer a menos que Dios te llame. No se puede hacer y salir bien, ¿verdad? Moisés salió mejor. A algunos le haría falta 40 y saldrían bien. Ahora escuche. Cuando él baja del monte, porque él fue 2 veces. Cuando baja con las tablitas, el pueblo se había desenfrenado y él se enoja y arma un lío bárbaro. Yo no entiendo bien, pero he leído algunos comentaristas que dicen que inmediatamente Dios lo manda de nuevo arriba sin que él tuviese tiempo de comer. Si eso es así, entonces él ayunó 80 días. Pero bueno, pongámosle que sea 40. Cuando él baja, dice que su rostro resplandecía. Él no había comido porque no tenía allí comida, y él estaba en la presencia de Dios y estaba sustentado por la gloria de Dios. Entonces la enseñanza es que cuando usted ayuna correctamente y busca el rostro del Señor, es muy probable que algo de la gloria del Señor se pegue a su vida. Yo no sé si usted ha notado que hay personas que tienen el rostro un poquito más brillante que otros, pero no es por el colorete o el no sé qué cosa se ponen, los brillitos, sino es el reflejo de la gloria por esa comunión con Él. Porque lo que significa unción es eso, que te unja el Señor. Entonces el ayuno unido con tu búsqueda del Señor, pues te va a acercar más al Señor. Tenemos otro que es Elías. En Primera de Reyes, Elías va caminando, estaba medio deprimido porque huía del enemigo. Se le presenta un ángel, le da torta, rica torta, se la comió, volvió a dormir, le da un poco más de torta, no sé qué tenía esa torta, pero luego caminó 40 días sin comer, sin beber, hasta llegar al monte de Dios. Y ahí tuvo otro encuentro con el Señor. Esto es una figura de que si nosotros queremos acercarnos a Dios, si vos sentís que estás un poco lejos, si vos no entendés por qué no podés conectarte con el Señor, te garantizo que el proclamar un ayuno va a ayudarte a acercarte al monte de Dios. Al principio te va a parecer que no. Recuerdo en una ocasión estábamos teniendo un ayuno, un grupo de hermanos, y se acerca uno de ellos, un hombre bastante espiritual, pero que él me dice: a mí no me es de bendición el ayuno. Le digo: ¿cómo puede ser? No, dice: cada vez que ayuno me duele la cabeza, me dice. Y a mí también. Y después me fijo, leo un poco, ¿por qué me duele la cabeza? Bueno, porque nuestro cuerpo está desintoxicándose y se libera no sé qué cosa, ahora yo no me acuerdo, pero es normal que te duela la cabeza si ayunas más de un día. Es normal que no estés de buen ánimo porque tu organismo empieza a sentirse que le falta algo. Pero te aseguro que eso tiene un límite y después vos sentís como el Señor te empieza a fortalecer. Entonces no es anormal, por eso te decía que no es tan agradable. Si usted me dice: ¿qué preferís, ayunar o comer un asado? Y yo prefiero un asado, no sé usted. Pero hay momentos en donde es necesario proclamar ayuno, dedicarse al ayuno. Lo vemos a Daniel. A Daniel le ofrecieron la comida del rey
Y él dijo, no, no quiero esa comida, yo voy a tener otra dieta. Y eso se le llama el ayuno de Daniel, ¿verdad? Que se abstienen de ciertos alimentos que lo hacen como también una forma de negarse sus placeres para buscar más del Señor. Y Daniel tuvo mucha sabiduría. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia, no voy a nombrarle todos. Esther ayunó 3 días, él y todo el pueblo, y Dios obró milagrosamente. El pueblo de Nínive, que cuando fue el profeta Jonás diciéndole, muchachos, a ustedes se les vino la noche, Dios los va a bajar las cañas, están contados sus días, va a caer fuego, los va a matar, así los amenazaba de esa manera. Y el pueblo se arrepintió y puso en ayuno hasta los animales, y Dios lo perdonó. Ahora, no es que el ayuno sea una forma de torcerle a Dios la mano. Cuando Dios decide hacer algo, por más que usted y yo ayune, por más que toda una nación ayune, no lo cambiamos. No es para eso el ayuno. David metió la pata, embarazó a una mujer que no era su esposa, cometió asesinato, y el profeta le declara, como has hecho eso, tu hijo no va a vivir. Ese hijo que has concebido no va a vivir. Y él ayunó, diciendo, tal vez Dios cambie de opinión, tal vez el Señor no lo haga, y empezó a clamar y se humilló, le pidió perdón. Sin embargo, el muchachito falleció lo mismo. Luego él se levantó, se lavó la cabeza y dijo, listo, bueno, lo intenté al menos. Pero quiero que entienda esto, no es para torcerle la mano a Dios, porque Dios quiere bendecirnos. Es para romper ligaduras y opresiones que el enemigo pone en el mundo espiritual para que no lleguen las bendiciones que Dios nos ha dado. ¿Se entiende eso? Ok, miren, yo voy a decir algunas cositas. ¿Qué efecto puede lograr el ayuno si usted se decide ayunar? Escuche, si usted no ayuna nunca en su vida y cree en Jesucristo, lo mismo va al cielo. O sea, no tiene que ayunar para ser salvo. Honestamente es así. No hace falta un sacrificio más, ya hizo Cristo todo el sacrificio. Pero es una herramienta que el Señor nos ha dejado. Y yo quiero mencionarle brevemente algunas cosas. Lo primero que hace el ayuno es poner en prioridad tu espíritu o tu vida espiritual sobre tu vida natural. Disciplina el espíritu, hace prevalecer el espíritu sobre la carne. ¿Qué es lo que hace? Hace prevalecer el espíritu sobre la carne. Mire, 1 de Corintios 9:27 dice, golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. A mí me contó mi mamá que en un tiempo los sacerdotes católicos, cuando, no sé, se las mandaban por ahí, agarraban un látigo y se golpeaban, ¿no? Porque dice la Biblia, golpeó mi cuerpo. Pero no está hablando de eso. Pablo no se flagelaba a él, porque no está bien eso, sino lo que él hacía es justamente proclamaba ayuno, proclamaba un tiempo de búsqueda, y lo hago mi esclavo. Es decir, no me van a gobernar mis apetitos, voy a gobernar por el espíritu mi carne. En Romanos 8, por ejemplo, del 12 al 13, la NBI dice, por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. En otras palabras, el ayuno es importante para adquirir dominio propio. Es una de las maneras, no la única, pero es una de las maneras de adquirir dominio propio. Es decir, que el Espíritu gobierne sobre mis deseos, que mis convicciones sean más fuertes que lo que mi carne desea. A veces cuando tengo que aconsejar a alguien que tiene alguna atadura, por ejemplo la pornografía, por ejemplo el alcohol, por ejemplo la droga, yo estaba investigando que el hombre, el ser humano, Dios nos ha dado ciertos instintos, es decir, que no te los enseña nadie, nacen con nosotros.
Uno de ellos es el instinto de supervivencia, que cuando ante un peligro de alguna manera reaccionamos. Otro es el instinto de alimentación, es muy fuerte. El instinto de alimentación es muy fuerte. Un niño que no sabe ni hablar ni nada, pero llora hasta que mama, ¿verdad? O sea, llora, su instinto lo hace que, bueno, le dolerá la panza, yo no sé qué es lo que pasa, pero es muy fuerte el instinto de alimentarnos. Nosotros lo tenemos y ciertamente Dios hizo este instinto de alimentarnos y nos da placer, nos gusta comer, ¿o no? ¿A quién no le gusta comer? Algo rico. A alguno le gusta más salado, a otro le gusta más dulce. Como quiera que sea, Dios hizo eso, que nosotros encontramos placer en comer. ¿Es así o soy el único que le gusta comer? Es así. Luego está el instinto de reproducción o sexual, es muy fuerte también. Usted no le enseña nada a un niño o a una niña y cuando crecen ellos van a decir, hey, me atrae el otro sexo, ¿verdad? Porque es algo que Dios nos ha creado de esa manera. Luego está el instinto de protección, el de huida o de lucha, ¿no? Es decir, el de socialización también es un instinto. Nosotros buscamos la gente porque somos seres sociables. Ahora, el ayuno tiene un efecto muy poderoso sobre estos instintos. Porque, por ejemplo, si yo decido ayunar, estoy yendo contra de un instinto básico que es el de alimentación. Y eso lo que hace, fortalece mi espíritu. Y si yo puedo ayunar y controlar un día, 2 días, 3 días y puedo vencer ese instinto tan fuerte, seguramente lo que está haciendo, fortaleciendo mi espíritu para luego decirle que no a la droga, aunque también haya síntomas. Yo no he, gracias a Dios, nunca he tenido ese problema, pero algunos hermanos me cuentan que es muy duro el síndrome de abstinencia, lo mismo que el alcohólico, es durísimo. Pero ¿cómo lo vas a vencer? Y te encierran y lo vences lo mismo, o sea, no te dan nada y lo vences, te ayunas de eso. Pero hay un método mejor, ayuná. Con el ayuno se cortas, tu espíritu se fortalece y tenés la capacidad de decir no. Fortalece tu dominio propio. ¿Lo cree? Tengo mal carácter, estallo, tengo deseos de ira. Probá ayunando un mes. Probá ayunando un poquito. Claro, los días, el tiempo, yo no sé. Pero que sí lo hace, lo hace. Amén. Vas a poner tu cuerpo bajo el dominio del Espíritu y lo vas a hacer como una ofrenda al Señor. No lo vas a hacer como algo, no, porque así no funciona. Hacer como una ofrenda al Señor. Señor, yo necesito vencer este enemigo y quiero que me fortalezcas. Me voy a privar de comer el asado tan rico que hacen hoy o mañana o no sé cuándo. Veo que hay gente que cambia rápido, depende del menú, cambia si ayuna o no ayuna. Si hay polenta, ayuna. Si hay asado, bueno, empiezo mañana, dice. Bueno, yo quiero decirte que todo cristiano debería practicar el ayuno. Te va a hacer bien. Espiritualmente te va a hacer bien. Físicamente también. Ahora está muy de moda el ayuno intermitente. ¿Lo escuchó hablar? Es decir, que a las 6 de la tarde no come más, hasta el otro día a las 8. Y entonces una manera de que el cuerpo se purifica. La ciencia determina algo que ya Dios lo dice en su palabra. Lo cierto es que si usted lo hace por una cuestión física, amén. Pero ¿por qué no lo hace para acercarse más a Dios? ¿Por qué no lo hace como una práctica y lo une a la oración? Porque ahí es entonces donde viene el segundo efecto, se renueva tu espíritu. Yo recuerdo la primera vez que ayuné fue a la fuerza. Que ayuné como cristiano, ¿verdad? Fue a la fuerza. Teníamos un líder y me dice, vamos a orar un rato. Bueno, nos subimos arriba de un rastrojero en ese tiempo. ¿Sabes lo que es un rastrojero? Y nos fuimos a orar a las 6 de la tarde. Vamos a orar un rato. Era frío. Yo vi abrigadito. Y nos metimos el pan de azúcar. Y llegamos como a las 9 de la noche.
Vos estabas, César, ¿no? ¿No? Y los Osvaldo entonces estaba. Y nos pusimos a orar. Y bueno, ya eran las 10, las 11, las 12. ¿Y cuándo nos volvemos? No, hasta mañana no nos volvemos. ¿Cómo hasta mañana? Y no había ni agua para tomar. Un hambre tenía, un frío. ¡Uy, qué feo que fue eso! Pero luego, la verdad es que vinimos contentos. Yo no sé, una locura, ¿verdad? Esas cosas que hace Dios. Pero esa fue como a la fuerza y no fue una muy buena experiencia. Pero luego yo me di cuenta de que venía feliz y contento. Había pasado hambre, frío, sueño, porque yo no iba preparado, ¿verdad? La próxima vez que me invitaron dije, toma, me llevé un termo con un mate por lo menos. Con una colcha, frazada. Bueno, claro, ya fui más preparado, si no, uno pasa frío. Bueno, ¿cómo es esto de renovación en el espíritu? Miren lo que dice Isaías 58. El ayuno que quiero es este: que desaten las cadenas injustas, que pongan en libertad a los oprimidos y que rompan todo yugo, que compartan su pan con el hambriento, que alberguen al pobre, a los pobres sin techo, que cuando vean a alguien desnudo lo vistan. Es decir, un aspecto que cuando nos abstenemos de alimento, liberamos también, tenemos que también pensar qué cosas injustas estoy haciendo. Es decir, el otro día me decía Santi, estoy ayunando de redes. Está bueno. O sea, porque hay gente o chicos, a mí me acusa, me dice, estuviste 3 horas o no sé cuánto tiempo. Es mucho lo que pasamos con estas cositas, ¿no? Y después no tenemos tiempo para orar, para buscar a Dios. Yo digo que las generaciones que cada vez vienen, pues tenemos mejores cosas, pero también es más difícil para la vida espiritual. Tenemos muchas distracciones y hace falta más dominio para poder estar en comunión con Dios, porque el Dios no ha cambiado. A Él lo encontramos en el cuarto, en el lugar secreto, y usted puede aquí encontrar muchos mensajes, puede encontrar mucha información, pero más que información lo que necesitamos es a Él, al Señor. Esto nos ayuda, pero tenemos que saber usarlo. Entonces el ayuno no es solo privarnos de alimentos, sino también quitar aquellas cosas injustas. Porque lo que hace el Espíritu Santo, empieza a renovarte y a decirte, che, estuviste mal con tu esposa, che, estuviste mal con el hermano tal, hey, le debes tanto a aquel otro, anda por lo menos dale acá. No sé, te empieza a hablar Dios para que rompas las ligaduras de impiedad. Porque hay gente que ayuna religiosamente y no es sensible a lo que Dios nos dice. Y acá lo que dice el ayuno que yo escojo es que seas sensible, que veas también la necesidad, que si estás cometiendo algo injusto no lo sigas haciendo, que si estás haciendo algo mal yo te lo voy a revelar. Y ese es el ayuno que a mí me agrada. No es que pases hambre, yo no gano nada, dice Dios. Si pasas hambre, lo que me sirve cuando vos ayunas es que te puedo revelar algunas cosas que están mal. Amén. La tercera cosa que Jesús nos dice es que cuando uno ayuna y lo hace en secreto y lo hace para Dios, demostramos humildad y dependencia de Dios. Lo más lindo es que dice que Dios te recompensa. O sea, es decir, hay una recompensa. Lo que te decía yo recién, fuimos a ayunar, fuimos un grupo, yo no sabía que íbamos a ayunar, así que a mí me agarró de sorpresa, pero yo luego sentía una fortaleza espiritual. Me sentí bien y te digo la verdad que ahí le encontré gusto. Y a veces he tenido que ayunar o he propuesto, porque no es que una obligación, uno propone y vos decís, bueno, pastor, pero ¿y cómo hago con el trabajo? Bueno, con el trabajo también podés ayunar. Algunos hermanos necesitan fuerza y bueno, si Dios está en el asunto, te aseguro que las fuerzas no se te van a ir. Yo he podido ayunar trabajando muchos días, no pocos, muchos días, y no me sentía débil, porque era un ayuno guiado por el Espíritu Santo. Y cuando está guiado por el Espíritu Santo te pasa como le pasó al Señor mismo, ¿verdad? 40 días, yo no llegué a ayunar tantos, pero sí sentí y me arrepiento porque yo me sentía tan bien. Y alguien me dijo, te va a hacer mal tantos días sin comer. Y fue como el diablo, porque empecé a pensar que me iba a hacer mal. Digo, ¿no será que me estoy
y ya me hizo dudar. Y yo no me di cuenta que venía el enemigo, así que bueno, no tenía hambre. No tenía hambre. Y comí. Y después dije, ¿para qué comí si estaba bien? Y yo me di cuenta que metí la pata, porque Dios quería que siguiera ayunando un poco más. ¿Qué más hace el ayuno? Yo creo que, al igual que en Jesús, miren, el Espíritu Santo puede guiarte en momentos difíciles a ayunar. Hay gente que pasa momentos críticos. Yo no sé si usted ha visto, alguien se separa y es gordito o gordita, y después usted lo ve al mes flaquito. ¿Qué le pasó? Loco, antes cuando estaba tu esposa estabas hecho un gordo loco, y ahora que te y no es a propósito, es que la angustia le cerró el hambre. ¿Le ha pasado alguna vez que un problema le cierra el hambre? No tengo ganas de comer. No tengo ganas de comer. ¿Le ha pasado a alguien? ¿Te gustaría que te pase de nuevo? Algunos toman pastillas para que no le dé hambre. Bueno, pero los momentos problemáticos, la naturaleza nos enseña que el ayuno puede ser un arma poderosa. Cuando hay una dificultad, dice que Jesús, cuando salió del bautismo, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. El Espíritu Santo lo llevó al desierto. El Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo durante 40 días, y no comió ni bebió en esos 40 días. Dice que pasados los cuales, esto está en Mateo 4, tuvo hambre, y ahí vino de nuevo el tentador. Y usted conoce la historia, lo tienta 3 veces. Y en el verso 11 dice que una vez que Jesús resistió la tentación, el diablo lo dejó y vinieron ángeles y le servían. Yo quiero declararte esta realidad. En los momentos difíciles, proclama ayuno en vez de quejarte. En los momentos donde no tenés trabajo, proclama ayuno en vez de quejarte. Y busca al Señor. Son desiertos que pasamos, emocionales, desiertos económicos, situaciones difíciles, que cuando usted proclama un ayuno, yo creo, y este texto no quiero hacer una doctrina, pero yo creo que viene ayuda del cielo, que viene ayuda angélica a nosotros por medio del ayuno. Le digo, Señor, estoy afligido, va en serio, quiero tu ayuda en serio. Cuando uno ayuna, es como vio que hay gente presa, por ejemplo, que quiere protestar y hace huelga de hambre, ¿verdad? Y uno dice, pero ¿y quién se molesta? ¿Se molesta él solo? Bueno, es decir, va en serio mi queja, va en serio mi búsqueda. Cuando vos decidís, yo quiero salir de la tibieza espiritual, y estás tibio y te das cuenta que estás tibio, proclama un ayuno. Es algo antinatural. Uno debería ayunar cuando está bien espiritualmente, pero cuando está mal también tenés que ayunar, porque lo que te va a sacar de ese letargo espiritual puede ser una acción como esta, una acción determinante diciendo, Señor, yo quiero salir, ayúdame, necesito ser fortalecido espiritualmente, no estoy bien, necesito mejorar, y el ayuno es una herramienta poderosa. Amén. Yo sé que no es muy atractivo lo que te digo, pero Jesús le dijo, cuando sus discípulos estaban con él, Jesús lo había enviado a echar fuera demonios, y lo echaban, y echaban fuera demonios. Mire, cuando iban los discípulos, los demonios huían, y decía, lo veíamos caer como rayos, dijo Jesús. Pero en un momento dado se enfrentan con un muchacho y hacen todo lo que habían hecho y no lo pueden liberar, y no lo logran liberar. Jesús estaba en el monte de la transfiguración, y ellos estaban allí orando por un muchacho que estaba poseído, y el padre estaba desesperado. Si ustedes le echaron fuera, ¿por qué ahora no lo pueden echar? Y no sabemos, y no sé qué es lo que le inventarían los discípulos. Como hacemos, vio, que inventamos alguna cosa. Cuando llega Jesús, se enoja con sus discípulos, le dice, ¿hasta cuándo voy a aguantarlos? Miren, si tu líder te dice así, se ofende, ¿no? Bueno, los discípulos no se ofendieron. Y Jesús le dijo, luego, alguna versión dice, este género no sale sino con ayuno y oración. Es decir, que el ayuno y nuestra oración
en algún momento o para algún determinado tipo de enemigo espiritual es necesario ayunar. Hay cosas que no hace falta ayunar y hay cosas que sí. Yo no puedo explicarte más que eso, lo dice la Biblia, no sé por qué, si el diablo se enoja cuando va a ayunar, no entiendo, pero de alguna manera o potencia tu fe o te da una mayor autoridad. Algo ocurre en el mundo espiritual cuando un cristiano proclama ayuno. Se tuercen muchas cosas que estaban mal, se frenan muchas cosas que no iban bien. Amén. Y esto es todo lo que le voy a decir, porque vamos a seguir. Hay varios tipos de ayuno. Bueno, da para un poquito más, pero le veo cara de hambre, así que yo quiero que haga algo usted. Propóngase presentar a Dios un ayuno en esta semana. Puede ser de un día, puede ser de día solamente, o día y noche, o de día. Si lo hace de noche es medio como trampa, ¿no? Por lo menos hágalo hasta el mediodía, de mediodía a mediodía. ¿Sabe que los judíos ayunaban de tarde a tarde? Bueno, hágalo de mediodía a mediodía, pero trate de orar y de ese Señor, y hágalo con un propósito, pero un propósito en usted. Señor, es el Luca que está jugando. Dígale: Señor, quiero, por ejemplo, por un hijo, quiero ayunar para que mi hijo te conozca. ¿Sabe que recién, mientras estábamos orando, yo me acordé qué poderoso que es cuando un cristiano se levanta en fe, cuando una iglesia se levanta en fe? Si usted haga esta prueba, ayune y declare su casa santificada. Puede tener hijos que no están bien y usted declara un ambiente lleno de Dios. Y usted empieza, como decía mi esposa, hable lo que el cielo venga a su casa. Pero hágalo con la fe. Y si le mete un ayuno, le aseguro que algo va a cambiar. El avivamiento es real. El Espíritu Santo quiere moverse. Aliméntese de testimonios de gente que ha logrado cambios a través de estas herramientas. La meditación es importante. El ayuno, no espere usted ver, inmediatamente termina de ayunar, listo, pasó todo. No sé si funciona de esa manera. No se desanime. Mire, nos muestra que Daniel empezó a orar y a ayunar 21 días cuando vino la respuesta del cielo. Y esos 21 días él se privó de sus alimentos. Bueno, si quiere hacer el ayuno de Daniel, haga el ayuno de Daniel. Quiere ayunar con agua, con mate, bueno, también puede ayunar con mate. Pero si usted es adicto al mate, no ayune con mate. Es como ayunar con droga, ¿no? Claro. Pero ¿por qué no hace esta disciplina? Diga: me voy a convertir en una persona que ayune una vez a la semana. Dice la historia que la iglesia en el tiempo de Pedro, de Pablo, ayunaba 2 veces a la semana de día, y el poder de Dios se había desatado y lo hacían juntos. Probablemente en estos meses o en esta semana vamos a proponer un ayuno congregacional con un motivo. Una nación que ayuna es una nación que le pide a Dios intervención. Un cristiano que ayuna es un cristiano que le está pidiendo a Dios: en serio, vení a mi vida. Si hay cosas que usted tiene que cambiar, ¿por qué no le presenta un ayuno por eso y le pide a Dios que le ayude a cambiar? Amén.